con esta ponencia, la número 3, programada para esta jornada académica, que lleva por título Cerebro, Mente y Educación. Es el maestro Alejandro de Jesús Herrera González, quien será el encargado de compartirnos y hacemos de su conocimiento un poco de su formación académica e incursión en la educación. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene estudios en posgrado en Psicología Clínica y Psicoterapia por la UNAM, formación en Neuropsicología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia, Dr. Manuel Velasco Suárez, una maestría en Violencia Relacional y Trastornos de la Alimentación en la Universidad Marista de Mérida y doctorado en Educación Humanista por el IHS. Labora como profesor universitario en la Universidad Anáhuac de Mérida, en la Universidad Marista de Mérida y en la Escuela de Rehabilitación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es profesor en diversos posgrados a nivel maestría y doctorado. En consulta privada, él labora en el Centro Cognición y Conducta, brindando servicios de psicoterapia, evaluación y rehabilitación neuropsicológica en niños, adolescentes y adultos. Pertenece a varias asociaciones de psicología y neuropsicología, con certificación nacional de psicología por COMEPSI, que es el Consejo Mexicano de Profesionales en Psicología. Como pueden ver, es un currículum bastante amplio, interesante, y no dudamos que en esta ocasión aportará muchísimo a nuestra formación. Muchas gracias, maestro Alejandro de Jesús Herrera, y bienvenido. Le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Steffi. Y nada más antes de empezar, ¿verdad? Ahora sí, les diré que yo estoy sustituyendo a la maestra Cristina Martel, que por un motivo muy personal no pudo acompañar, ¿sí? Lo hago con mucho gusto y como le platicaba a Carolina, normalmente doy cursos y estoy muy cercano a los maestros de educación especial y a los psicólogos de educación especial aquí en mi estado, ¿no? Formo parte del equipo de formación, valga la redundancia, de todos los profesionistas de educación especial desde el área que a mí me corresponde. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cerebro, mente y aprendizaje, ¿no? Nada más antes de continuar, Steffi, ¿me escuchan bien? Sí, claro, se escucha muy bien, sí, y la pantalla también se ve correctamente. Sí, maestro. Muchísimas gracias. Vean, yo soy de los enamorados de dos cosas, del cerebro y de la educación. Y antes de empezar, les voy a poner de sobreaviso que cuando empiezo a hablar, me entusiasmo mucho, así que por favor, cualquier cosa, duda, con toda confianza pueden a través de las personas que nos están apoyando, preguntar, etcétera, ¿no? Algo que es muy importante para mí y que siempre le hago mucho énfasis a los maestros es que nos veamos no solamente como aquellas personas que traemos una información que vamos a transmitir a los niños, ¿verdad? O de algunas formaciones muy particulares, académicas, sino que nos veamos realmente en toda nuestra magnitud como maestros, ¿no? Como profesores, normalmente enseñamos un conocimiento, enseñamos ciertas estrategias, pero damos mucho más allá, porque estamos enseñando a los seres humanos, ¿no? Y creo que muchas veces nos los han dicho, que como profesores formamos a las personas. Pero algo que es muy importante y muchas veces no nos queda del todo claro es, bueno, ¿cómo las formamos? ¿Dónde las formamos? ¿Qué hacemos nosotros para estar formando a estos chicos, no? Durante mucho tiempo sabemos que se han desarrollado teorías, etcétera, pero en los últimos años, sobre todo con el desarrollo de las neurociencias, hemos tenido una visión mucho más amplia de qué es todo aquello que hacemos en el aula y que favorece a los niños, ¿no? Y de alguna manera tenemos que vernos no solamente como profesores, sino también como grandes escultores. ¿Pero escultores de qué?
escultores de una materia muy importante que tenemos todos nosotros. ¿Y de qué materia? Del cerebro, ¿no? Por eso, de alguna forma, hoy vamos a enfocarnos mucho más en esta parte de lo que es el cerebro, la mente y el aprendizaje. Todo esto con el fin de que ustedes puedan tener mayores elementos para entender cada una de las cosas que vamos haciendo en nuestra formación. Como seres humanos, nosotros somos de los seres más débiles que nacemos, ¿no? Necesitamos mucho tiempo para lograr nuestra independencia, casi 20 años de nuestra vida tardamos en estar aprendiendo cosas que nos van a permitir posteriormente salir adelante, ¿no? Creo que se desconectó, ¿verdad? ¿Se salió la plática? No, maestro, únicamente la pantalla que usted está proyectando, ahora vemos la ventana que usted ve. La Ok, presentación es la que se quitó. ok. Voy a volverla a compartir. Es la segunda vez que me hace esto, no sé por qué, pero bueno. Entonces les decía, ¿no? Que de alguna manera, ¿ya estamos viendo la pantalla? Sí, maestro, ya estamos viendo. Gracias. Que los seres humanos tenemos un largo tiempo, ¿no? Para formarnos, para ser independientes. Y algo que siempre me gusta, porque a partir de esa idea, ¿verdad? Pude comprender muchas cosas muy importantes de lo que hacemos continuamente, es que el ser humano es el único que tiene dos nacimientos. El primer nacimiento que tenemos, ¿verdad? Es el nacimiento donde todos lloramos, donde venimos a este mundo. Y nuestro segundo nacimiento es el nacimiento psicológico, de cuando nos percibimos como entes únicos, como individuos, que eso ocurre mucho después de nuestro nacimiento biológico, ¿no? Y para que esto ocurra, el niño ya tiene que haber desarrollado una gran cantidad de habilidades. Pero no solamente eso, sino que el niño ya necesita tener un cerebro suficientemente dispuesto para poder aprender y poder generar toda esta información importante, ¿no? Finalmente, el lugar donde estamos trabajando y lo que estamos haciendo y donde estamos esculpiendo a cada día es justamente el cerebro, ¿no? Y en este proceso de ir modelando a nuestros niños, ir modelando el cerebro de nuestros niños, una de las etapas más importantes para todos es la etapa preescolar, de la infancia. Todo lo que es la infancia es sumamente importante. La etapa preescolar y la etapa escolar son fundamentales para desarrollar todos los cimientos de eso que van a ser los niños, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estas etapas son fundamentales, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos en la neuroeducación? ¿Qué es la neuroeducación? Que es el tema que creo que han estado revisando, ¿verdad? La neuroeducación actualmente, pues, es una nueva disciplina. Por su propia naturaleza, es interdisciplinaria y transdisciplinaria, que promueve de alguna manera una mayor integración de las ciencias de la educación con aquellas que se ocupan del desarrollo cognitivo de la persona humana, ¿sí? Y desde luego en este proceso de desarrollo cognitivo está muy implícito todo lo que es el cerebro y las neurociencias, ¿no? De hecho, la neuroeducación, ¿verdad? Es esta disciplina, o transdisciplina, que de alguna manera va a unir lo que es la educación, lo que sabemos de la educación, las neurociencias, lo que sabemos de las neurociencias y de la psicología, lo que sabemos de la psicología, ¿no? Creo que algunas personas comentan que no se ve la proyección. ¿Este? No, Doctor, la proyección se ve correctamente. Ok, ok, bien. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Verdad? Tenemos algo que es fundamental.
Dos áreas ya han estado trabajando desde hace muchísimo tiempo, que son estas que están acá, educación y psicología. La que es nueva y nos está aportando una gran cantidad de información son las neurociencias, ¿sí? Las neurociencias que han tenido un gran desarrollo en los últimos 50 años, un desarrollo de tal magnitud que han estado impactando en todo lo que son las áreas. Llámense, ¿verdad? Educación, psicología y mucho de lo que es nuestra vida cotidiana, ¿no? La neuroeducación tiene como objetivo principal optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo hacerlo mejor? ¿Cómo podemos tomar todos estos conocimientos que estamos teniendo para poder mejorar nuestro quehacer en el día a día, ¿no? Sin embargo, hay todo un paso, ¿no? Porque una cosa es la investigación que se está obteniendo de las neurociencias y otra cómo lo vamos aplicando en el día a día, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces nos vamos adelantando. Quisiéramos que las ciencias fueran mucho más rápidas, particularmente en las neurociencias, pero llevan su proceso, ¿no? Y algunas cosas que aparentemente actualmente, en la actualidad nos dicen las neurociencias y las apoyamos fervientemente, probablemente no son como las estamos mirando desde las neurociencias per se, ¿sí? Por eso al final tenemos unos mitos de los cuales vamos a platicar un poquito, ¿no? Ahora, la neuroeducación es una visión de la enseñanza, ¿no?, que se encarga de aportar estrategias, tecnologías educativas centradas en el funcionamiento cerebral, en lo que conocemos de cómo es el desarrollo cerebral, lo que llevamos hasta ahorita, y el conocimiento en general del funcionamiento cerebral, ¿no? Por eso, disculpen ustedes, pero a lo mejor me meto un poco en esa parte del cerebro, pero trataré de hacerlo amable, como me gusta normalmente, ¿no? El aprendizaje en sí, cada vez que nuestro alumno está con nosotros y está aprendiendo cierto tipo de información, estamos de alguna manera haciendo pequeños cambios en su cerebro. Cada vez que alguno de nosotros, ¿verdad?, aprende algo nuevo, ¿sí?, lo que querramos aprender, estamos haciendo cambios en nuestro cerebro. Y estos cambios en nuestro cerebro son muy importantes, ¿no? Porque son, y gracias a que el cerebro, ¿verdad?, está de alguna manera interconectado, nos está permitiendo recablear continuamente este cerebro, ¿no? Por eso el motivo de la neurobiología, ¿verdad?, que constituye este fundamento científico, se esperaría que empezara a influir cada vez más en los modelos didácticos. Bueno, primero en los modelos educativos y luego en todas las estrategias didácticas que vamos a utilizar y estamos utilizando en nuestro quehacer cotidiano, ¿sí? Bien. El cerebro y la mente son algo que se van construyendo continuamente, ¿sí? Por eso esta parte la denominé así, la denominamos, junto con Cristina, construyendo el cerebro y la mente del niño, ¿no? Porque ambas van de la mano, ¿sí? No podemos pensar en una mente sin un cerebro, ¿sí? Porque sería regresar al espiritualismo, ¿no? Sabemos que la mente, ¿verdad?, es producto del funcionamiento de miles de millones de neuronas que están intercomunicándose, están platicando entre ellas, están hablando y en ese proceso de hablar generan algo cualitativamente muy diferente a lo que es una estructura orgánica como es el cerebro, ¿no? Y esta es la gran maravilla, ¿no? La gran maravilla es que este cerebrito que tenemos genera algo que nos permite darnos cuenta de quiénes somos, que nos permite
voltear a ver y ver todo lo que nos rodea, que nos permite entender a quienes amamos, quienes nos aman, entender todo lo que forma parte de lo que somos, de nuestra personalidad. Todo eso lo hace el cerebro. Gracias a esta enorme plática que están teniendo esos miles de millones de neuronas, ¿no? Hablamos de la neurona, ¿verdad? Como la unidad básica que conforma nuestro cerebro, que es una célula muy especializada en un proceso de comunicación, ¿no? Esa es la gran ventaja. Tenemos muchas células en nuestro cuerpo, ¿sí? Todo nuestro cuerpo está formado por células, ¿no? Células que trabajan en el hígado, que trabajan en los pulmones, que trabajan en los riñones, y hacen y cumplen con su función. Pero las células del cerebro, esas neuronas, hacen algo muy especial, ¿sí? Y se han especializado tanto en esto que de alguna manera se han olvidado incluso de otros procesos. Entre esos otros procesos está el de reproducirse, ¿no? Nuestras neuronas, una vez que han madurado, ya no se reproducen. Si se muere una neurona, la perdimos, ¿no? Hay neurogénesis en nuestros cerebros. En un cerebro pueden aparecer células nuevas, sí, sí aparecen. Hay células que no están diferenciadas y que con la estimulación pertinente pueden diferenciarse. Ojo, estas células están en el cerebro. Pueden especializarse y volverse neuronas, ¿no? Pero no hay la cantidad suficiente de neurogénesis como para reemplazar todas las neuronas que se van muriendo en el camino y prácticamente desde que estamos pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Veamos, una de las grandes maravillas del cerebro es esto. Cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro pesa aproximadamente 350 gramos. Cuando llegamos más o menos a la edad de la preadolescencia, ya nuestro cerebro pesa 1,2 kilos, ¿no? O un poquito más, ¿no? Y ya en la edad adulta, el cerebro promedio pesa 1,4 kilos. Nosotros nacemos con una gran cantidad de neuronas, ¿sí? Pero en los primeros años de vida vamos perdiendo muchísimas de ellas. De hecho, en los primeros 5 años de vida perdemos aproximadamente la mitad de esas neuronas con las que nacimos. Y ustedes se preguntarán, wow, ¿y por qué perdemos tantas neuronas, no? ¿Y esto cómo va a impactar al cerebro? No se apure, ¿verdad? Porque están programada esta pérdida, de manera natural está programada. Se llama apoptosis, ¿no? Es una muerte celular programada. ¿Y por qué mueren muchas células? Porque la naturaleza, Dios o a quien ustedes quieran utilizar para explicar lo que sucede en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, nos dice, ¿verdad?, algo que es muy importante. Hay un principio. Ese es el principio, ¿no? Nosotros, creo que alguien abrió su... No. Esto lo quito, ¿no? Disculpe, maestro, ya no se escuchó porque hay unos micrófonos prendidos. ¿Podría repetir la última parte, por favor? Gracias. Gracias. Listo, doctor. Ya se silenció a la persona que estaba con el micrófono abierto. Pero ahora el doctor tiene el micrófono cerrado. Ya, perdón. Les decía, si queremos que algo sobreviva, necesitamos que haya mucho de eso, de esos seres, de esas neuronas, ¿no? Es la manera como se encarga la naturaleza de asegurarse
de que van a sobrevivir muchas de esas neuronas o de esos seres que son especiales, ¿no? El ejemplo más típico es, por ejemplo, creo que todos hemos visto a las tortugas, ¿no? Cuando una tortuga va y ova, esa tortuga ova miles de huevos, ¿no? De esos miles de huevos, a lo mejor nacen un montón de tortuguitas, pero en el transcurso de donde ova la tortuga al llegar al mar, un montón de tortuguitas se mueren, ¿no? Y en el transcurso de las que logran llegar al mar, mueren también un montón de tortugas. Y de aquellas miles que inicialmente había, tienden a sobrevivir algunos cientos, si bien nos va, o decenas, ¿no? Y de esas va a mantenerse, ¿no? La vida de las tortugas. Lo mismo sucede en nuestro cerebro, ¿no? En nuestro cerebro nos dan muchísimas neuronas, pero para que algunas de ellas puedan morir, puedan sacrificarse y otras puedan sobrevivir, ¿sí? Ahora, ¿por qué sobreviven? Porque esto va a permitir que se establezcan espacios de conectividad cerebral, ¿sí? ¿Y por qué es importante la conectividad cerebral? Porque la conectividad cerebral es lo que va a hacer que nuestro cerebro funcione, que nosotros vayamos desarrollando todas nuestras habilidades y que nosotros vayamos aprendiendo, conociéndonos, aprendiendo cosas motoras, sensoriales, etcétera. O sea, hacer todo aquello de lo que somos, ¿sí? Por eso este crecer que tiene nuestro cerebro crece, pero principalmente va a crecer porque se establecen una serie de conectividades, de conexiones. Y este concepto es muy importante entenderlo porque en la actualidad la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo, llámenle trastornos por déficit de atención y hiperactividad, llámenle trastornos del espectro autista, trastornos del aprendizaje como son la dislexia, la disgrafía, discalculia, todos esos trastornos del neurodesarrollo en la actualidad se explican desde el punto de vista neurobiológico como dificultades en la conectividad cerebral. No fallas en el cerebro, en la estructura del cerebro, sino en el proceso de la comunicación, ¿sí? Cuando nosotros, les decía, enseñamos a nuestros alumnos, estos alumnos van aprendiendo, ¿verdad? Y van estableciendo conexiones. Por eso en la primaria, en el nivel preescolar, todo lo que son nuestras intervenciones como maestros son fundamentales para establecer toda esta gran conectividad cerebral en el niño, ¿verdad? Y por eso les decía, somos como escultores del cerebro del niño, ¿no? Acá tenemos una neurona, acá tenemos lo que son las conectividades, acá tenemos lo que son los procesos de comunicación, y estos procesos de comunicación y estas conectividades son las que van cambiando conforme nosotros vamos creciendo. Pero no es un cambio fácil, ¿no? Vean ustedes, cuando un niño nace, que tiene muy pocas habilidades, básicamente tiene los reflejos, estos niños tienen, observen esto de acá, ¿verdad? Pocas comunicaciones cerebrales, ¿no? ¿Ok? Conforme el niño va creciendo, en el momento del nacimiento, tiene muchas más. Luego van creciendo estas conectividades y se forma, a los 2 años, se forma un verdadero árbol dendrítico, raíces, conectividades. El cerebro de un niño es un cerebro superactivo. Tan es activo que cerca del 70% de la energía que se adquiere a través de los alimentos sirve para alimentar al cerebro. 70%. Por eso un niño desnutrido, ¿verdad? Un niño pequeño que es desnutrido va a tener afectaciones muy importantes en ese cerebro, ¿sí? Y que muchas de estas afectaciones no se van a poder modificar a lo largo de la vida, de antemano les digo, ¿no? Pero nuevamente, la naturaleza nos dice, vamos a establecer un montón de conectividades para luego quitar varias y dejar aquellas que son importantes.
Y por eso, primero hay una gran formación de estas conectividades cerebrales y luego, ¿verdad?, se van quitando y van dejando solo aquellas que van siendo necesarias. Entonces, vean ustedes, entre un niño de 2, 3 años, un niño de 4 años, vean la cantidad de conectividades que hay cuando llega más o menos a los 6 años, ¿no? 6 años, que es donde va a adquirir una gran cantidad de información, ahora sí, de índole académico. Es donde vamos a trabajar nosotros todo lo que son las habilidades académicas de estos niños, ¿sí? Antes de eso, los primeros meses, sí. En el chat hay una preguntita y solo para confirmar y que la puedas responder. Armando Martínez Cortés pregunta si esta apoptosis tiene que ver con la poda neuronal, para que se la puedas responder antes de que pasemos al otro punto. Claro. O sea, la apoptosis es la muerte celular, ¿no? Y esa muerte celular, ¿qué hace? Deja espacios para que haya lugar para las nuevas conectividades, ¿no? Eso es lo que hace. Entonces, sí está relacionado, ¿no? De manera indirecta, pero está relacionado, ¿sí? Queda. Bien. Y eso es lo maravilloso. Volvemos. Les decía, niños de edad preescolar, en estos momentos, ¿verdad? Acá donde les estoy señalando, donde el cerebro está súper activo, está con una gran conectividad cerebral, todo, es donde el niño está desarrollando todas las habilidades básicas. Lectura, perdón, lenguaje, ¿sí? Habilidades motoras, habilidades de reconocimiento, habilidades sensoriales, todo aquello que luego van a formar parte de los dispositivos básicos que un niño tiene que haber madurado para que pueda posteriormente desarrollar las habilidades más complejas, como serían las habilidades académicas, ¿no? Lectura, escritura, cálculo, resolución de problemas, etcétera, ¿no? Pero vean en qué momento se están dando todos estos procesos, ¿no? En un proceso donde el niño es una esponjita absorbiendo y su cerebro está súper preparado para estas conectividades, ¿no? Para hacer muchas conectividades, de las cuales, como ya dijimos, luego se van a retraer y nos van a dejar las más importantes o aquellas que vamos y seguimos estimulando, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Quién guía todo esto? ¿Quién guía esta formación, esta conectividad, etcétera? La guían dos grandes procesos. Los procesos biológicos, ¿sí? Cuando entendemos por procesos biológicos, van desde lo genético, ¿verdad? Tenemos ciertas predisposiciones genéticas, hasta lo biológico y fisiológico, como es la alimentación, los cuidados necesarios, etcétera, ¿no? Esa es una parte de todo esto. La otra parte, ¿cuál es? El ambiente. Y es acá donde intervenimos directamente, ¿no? Porque en la misma medida que nosotros vayamos estimulando a ese cerebrito de acuerdo con los requerimientos que está teniendo, entonces este cerebrito va a ir madurando, va a ir desarrollando sus conectividades, ¿verdad? Va a poder hacer muchos procesos, pero algo que se ha estado incluyendo en los últimos años, que es fundamental también para el desarrollo cerebral, es la parte emocional, el afecto. Esto lo habíamos dejado de lado durante mucho tiempo, pero ya sabemos que no, que un niño que se siente querido, que un niño que está creciendo en un ambiente donde se siente seguro, es muy probable que ese niño pueda aprender mejor. Y si lo traducimos a un lenguaje más neurobiológico, ese niño va a tener mayor posibilidad de establecer conectividades, conexiones, de memorizar, etcétera, ¿no? ¿Estamos hasta acá? Bien. Por eso el afecto, ¿verdad? La parte afectiva se ha vuelto fundamental en los últimos años, ¿no? No es gratis que actualmente nuestra educación esté metiendo, ¿verdad? Toda la parte emocional como una parte fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestro niño en el aula, ¿sí?
Esto también, ¿verdad? Se hace y se da en el cerebro con una lógica, ¿no? Con una lógica madurativa. La primera lógica madurativa, ¿cuál es? La que viene en este eje, ¿sí? ¿Sí se ve? El eje vertical, de la parte subcortical a la corteza cerebral. Aquí en la corteza cerebral es donde se realizan todos los procesos complejos, ¿verdad? Pero quienes tienen que apoyar, etcétera, etcétera, son las estructuras subcorticales. Primero maduran las estructuras subcorticales y luego va madurando la corteza cerebral. Y en el proceso de maduración de la corteza cerebral, primero va a madurar ciertas regiones, ¿verdad? Que denominamos áreas primarias, y luego van a madurar otras grandes regiones que son regiones de asociación. Por el otro lado, en la parte más anterior de nuestro cerebro, primero maduran las áreas motoras, que son estas donde les estoy marcando, ¿verdad? Las habilidades motoras, y poco a poco van madurando las regiones que tienen que ver con el pensamiento más complejo, ¿no? Pensamiento más complejo, resolución de problemas, planeación, anticipación, etcétera, ¿no? Cuando decimos que nuestro cerebro, ¿verdad? Que las personas, que nuestro cerebro termina de madurar hasta los 25 años, realmente estamos hablando de una región muy particular, que es esta región que está aquí adelante, que es la región prefrontal, ¿sí? Que maneja las funciones ejecutivas, la memoria operativa, que son fundamentales, ¿sí? Ahora bien, los niños siguen diversos ritmos para la maduración de esto. Normalmente esta maduración, este eje vertical madura en los primeros meses y meses de vida, ¿no? Va madurando y sigue madurando poco a poco hasta la edad preescolar y la etapa escolar, ¿sí? Pero normalmente su maduración más fuerte es en el primer año de vida. Estas regiones de acá maduran fuertemente en los primeros 6, 7 años de vida, ¿sí? Muy fuertemente, que es cuando el niño desarrolla, ¿verdad? Toda la capacidad de reconocer su mundo, de aprender un lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas regiones de acá, sobre todo las prefrontales, esas son las que maduran mucho más tardíamente, ¿no? Es cuando decimos, ya maduramos, ya somos personas maduras, ¿no? ¿Por qué? Porque ya anticipamos ya anticipamos de alguna manera todo lo que puede pasar, ya regulamos bien nuestra conducta, ya regulamos bien nuestras emociones, que es cuando decimos que, bueno, ya estamos maduros, ¿verdad? Pero son estas regiones de acá las que nos permiten hacer todo esto, ¿no? Si estamos hasta acá. Bien. Acá tenemos, ¿verdad?, cómo se da todo este proceso de maduración. Nuestro cerebro es muy dinámico, ¿sí? Toda la vida en nuestro cerebro es muy dinámico. Acá, por ejemplo, observen cómo hay regiones de nuestro cerebro que tienen grandes, estructuralmente, ¿verdad? Las cortezas cerebral son cortezas muy amplias, etcétera. Pero luego hay una disminución de estas cortezas y de estas regiones hasta que llegamos más o menos a los 20 años, ¿no? No es de gratis, ¿no? Sino se hace porque nuestro cerebro empieza a especializarse. Acá tenemos, por ejemplo, vean el cerebrito de un niño de 5 años haciendo una actividad donde buena parte de su cerebro está participando. Conforme va creciendo, hay zonas que se especializan y cuando ya llegamos a cierta edad, estas zonas en amarillo y rojo son zonas que nos están diciendo que están actuando cuando el niño hace una determinada actividad, ¿no? Y a la par que está ocurriendo todo esto, a nivel subcortical, se están estableciendo todo lo que son, por ejemplo, las conectividades en nuestro cerebro, ¿no? Estas conectividades son muy importantes, porque, por ejemplo, para desarrollar la lectura, la escritura y el cálculo, necesitamos que ya muchas de esas conectividades se hayan establecido, ¿sí? Y hayan madurado lo suficiente, tengan la fortaleza suficiente, porque si no, el niño va a mostrar problemas
para poder leer, escribir, ¿verdad? O hacer algunos cálculos. ¿Ok? Sí. Maestro Ale, Sí. creo que se quedó congelada la presentación en el punto Ya donde cambié. factores biológicos. Ok. Podríamos checar. Ok. Sí, me hizo un movimiento raro. Permíteme, voy a volver a subir la plata, si me permites. O lo podemos intentar desde acá, te podemos apoyar también. Yo creo que podría ser. ¿Ya apareció otra vez? ¿Ya se ve? Ya la Ya volviste se a subir. Sí, correcto. Ok. Disculpe. Sí, cualquier Vean cosa que aquí. esto sucede, díganme. Les digo que yo me entusiasmo. Y cuando me entusiasmo, bueno, acá tenemos. Esta sí la vimos, ¿verdad? Y la pudimos seguir, ¿verdad? Ajá, es ahí donde está usted. Ok. Bien. Esta les hablaba de las conectividades, ¿no? Cómo van creciendo y cómo se van modificando a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? En esta lo vamos a ver más claro, ¿no? ¿Sí la vemos? Desde el niño que tiene 5 años, donde muchas áreas de su cerebro están activas cuando hace una función, hasta el adulto que ya especializó su cerebro, ¿no? Y decíamos que en todo este proceso, para, por ejemplo, que se desarrollen las habilidades académicas, necesitan haber buenas conectividades. Esto que les estoy señalando, ¿verdad? En el cursor son, por ejemplo, algunos de los fascículos importantes que tienen que ver con la lectura, la escritura y el cálculo, ¿no? ¿Ok? Muchos de los trastornos de lectura, escritura y cálculo que vamos a ver, que tienen una base neurobiológica, es porque estas conectividades no se han establecido, fortalecido lo suficiente, ¿no? Por diversas razones. ¿Ok? Y tenemos, ¿verdad? Entonces que el cerebro es un órgano que se modifica con la experiencia. O sea, el aprendizaje va modificando nuestro cerebro. Esto va a ocurrir a lo largo de toda la vida, aunque en las etapas infantiles esta modificación es mucho más rápida, ¿no? Mientras más pequeño es el bebé, más rápido es lo que está modificando. Mientras más adultos somos, esta modificación o esta plasticidad se hace mucho más lenta, ¿no? Pero siempre hay plasticidad cerebral, ¿sí? Este proceso de aprendizaje va moldeando al cerebro, ¿no? Estableciendo nuevas comunicaciones, quitando el exceso de comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y si ven esta imagen, ¿verdad? Esto, por ejemplo, son algunos tipos de estudios que se hacen ahora, personas en vivas, donde lo que estamos viendo, al menos en esta imagen, son las conectividades cerebrales. Miles, millones y millones de fibras que están conectándose, comunicándose, ¿verdad? De un lado a otro del cerebro, de lugares que están muy juntitos, de un hemisferio a otro, de la información que llega desde los sentidos, enviando información a motor a través de toda una serie de fascículos. O sea, nuestro cerebro es dinámico en todo momento, está sumamente activo, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de cómo se va conformando el conectoma, estas conectividades se han estudiado últimamente porque les decía, son importantes para entender el comportamiento humano normal, el aprendizaje humano, pero también nos sirven para explicar cuando, por ejemplo, alguna persona empieza a tener problemas de tipo, a lo mejor psicopatológico, depresión, ansiedad, trastornos severos de la personalidad, como esquizofrenia, todo, que actualmente ya los concebimos como problemas en la conectividad o en la funcionalidad de la conectividad, ¿verdad? O cuando nuestros niños empiezan a presentar algunos problemas de aprendizaje o problemas de algún otro tipo, como son los problemas del neurodesarrollo en sí, ¿no? Acá tenemos, vean cómo hay ciertas áreas
que se van encargando de ciertas funciones y de irnos conectando, ¿sí? Nuestro cerebro se va conectando, ¿no? Hay un área muy particular de nuestro cerebro que está en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Esta área particular del cerebro, por ejemplo, se encarga de decodificar todo lo que son las palabras que nosotros leemos, ¿no? Es nuestro almacén, nuestra cajita de las palabras, ¿no? Y esta cajita tiene que conectarse con otras regiones, ¿no? Y se ha visto que las personas que, por ejemplo, padecen de dislexia tienen problemas en esa cajita, ¿no? O en esa región del cerebro, para ser más preciso. O tienen problemas en la conectividad. Si tienen problemas en la conectividad, quizás sea más fácil y son estos niños que a lo mejor es con la estimulación pertinente, rápido recuperan el proceso o recuperan o alcanzan el nivel de lectura que otros niños de su edad. Pero si esta cajita es la que está alterada, entonces el proceso de ayuda va a tardar mucho más, ¿no? Por eso vemos, ¿verdad?, que nuestro cerebro es un sistema dinámico que se altera constantemente, o sea, va cambiando constantemente. Los circuitos pueden ir modificando, pueden ir cambiando, ¿de acuerdo con qué? Con las exigencias del entorno y la capacidad del cuerpo, ¿no? Ojo, decimos que los seres humanos somos adaptables, que nos adaptamos al medio, al ambiente. Cuando estamos hablando de ese proceso de adaptación, estamos hablando de estos procesos cerebrales de conectividad cerebral, ¿no? Para que tengamos una idea, se ha visto que, por ejemplo, en neuroimagen, esto es en neuroimagen, niños que tienen dislexia, que son sometidos a ciertos programas, cuando todavía no entran al programa y se les hace ciertos estudios, como estos que vimos, que miden los fascículos o las conectividades, se ha visto que esas conectividades están muy débiles. Después de que se les somete a un programa de intervención, hay programas específicos, etcétera, vemos cómo esas áreas, esos fascículos se han fortalecido, ¿no? O sea, ha cambiado nuestro cerebro, ¿no? En psicoterapia, ¿no? Aquellas personas que entran a psicoterapia, que llegan inicialmente, ¿verdad? A lo mejor con depresión, ansiedad, si se les hace un escáner, una resonancia magnética funcional, vamos a ver que ciertas regiones de su cerebro están o muy activadas o muy apagadas. Después de que se someta a terapia a la persona, vamos a ver que esas regiones adquieren un equilibrio, ¿sí? Y aquellas que estaban sobreestimuladas y están trabajando activamente, disminuyen, y aquellas que están trabajando poco, entonces aumentan su funcionalidad, ¿no? Esta es la gran maravilla del cerebro, ¿no? Si estamos, por eso, observen, lo que es el proceso de maduración cognitiva, o vámonos desde el principio, sensorial, motor y cognitiva del niño, está muy de la mano con lo que es el desarrollo del cerebro, ¿no? Con lo que es el desarrollo de estas conectividades. Esto nos habla de las conectividades, ¿no? Y como ya sabemos, ¿verdad? En los primeros meses de vida del niño, en los primeros meses y en los primeros 2 años de vida, mucho de lo que hace el niño es desarrollar habilidades sensoriomotoras. Posteriormente, ¿verdad? Ya en la etapa preescolar, desarrolla habilidades gnósticas, prácticas, memoria, toda una serie de lenguaje, etcétera, que todo ello está asociado con regiones de nuestro cerebro que denominamos así, asociativas. Y posteriormente va adquiriendo un mayor predominio, sobre todo en la preadolescencia y adolescencia, el desarrollo de las regiones prefrontales. Planeación, anticipación, etcétera, monitorización de mi conducta, regulación emocional, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si conocen esto, ¿verdad? Esta es la pirámide del desarrollo, ¿sí? Esta pirámide del desarrollo, ¿verdad? Nos dice que en los primeros meses de vida tenemos un desarrollo sensorimotor, inicialmente de vista, oído, de gusto, ¿verdad? Etcétera. Luego vamos teniendo un desarrollo mucho más motor, ¿no? A la vez que el niño va teniendo una mayor lateralización de su cuerpo, etcétera.
y posteriormente va desarrollando toda una serie de aspectos mucho más complejos relacionados con la imagen corporal, la coordinación visomotriz, la percepción del propio cuerpo, ¿sí? En la espacialidad es cuando el niño desarrolla destrezas del lenguaje, habilidades de juego simbólico, control atencional, estructura espacial, ¿verdad? Organización espacial. Todo esto lo está haciendo el niño en esta etapa que son de los 3 a los 6 años, que es la etapa preescolar. Y cuando ya llegan con nosotros en la etapa escolar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos viendo? Vamos viendo que el niño ya empieza a tener un mayor desarrollo de la motricidad fina, mayor capacidad de inhibición motriz, o sea, una mayor regulación, ¿sí? Un mejor aprendizaje académico es cuando se desarrollan las habilidades académicas, lectura, escritura, cálculo, ¿verdad? Mayor autonomía personal, mayor regulación y socialización, hasta que el niño empieza a mostrar una conducta mucho más adaptada, ¿no? Todo esto ocurre a la par que el cerebro, ¿verdad? O sea, está dándose a la par, ¿no? El cerebro está madurando, el niño alcanza mayores habilidades, al alcanzar mayores habilidades predispone al cerebro para que mejore, y así se va yendo en una danza, ¿no? Continua, que hace que nos vuelva a hacer reflexionar que desarrollo cognitivo, sensorial y motor del niño van de la par con el desarrollo del cerebro, ¿no? Por eso durante mucho tiempo no entendíamos esto, ¿verdad? Y desde luego, pues nos llevaba de alguna forma a desarrollar todo un conjunto de teorías, algunas que han sido buenas y las retomamos, Piaget, por ejemplo, Vygotsky, ¿verdad? Algunas otras probablemente en la realidad están sometidas a juicio, ¿no? Y vean, esto era otro proceso muy interesante, porque vean lo que tenemos acá. Tenemos a niños normales y niños que pueden tener trastorno de espectro autista y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En un niño normal, observen ustedes cómo esto está muy representado, ¿no? Muy esquemático. Una neurona, representada por esto, se comunica con otra, establece más comunicaciones, que es esto de la formación sináptica y hacer muchas conexiones, pero luego quita muchas de esas conexiones y solo deja aquellas más importantes, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en un niño que puede tener TEA o puede tener TDAH? Se establecen inicialmente las conectividades, pero luego empiezan a haber otro tipo de conectividades diferentes, no se estabilizan muchas de sus conectividades y en vez de establecerse, por ejemplo, de manera normal como acá se han establecido aquellas mucho más firmes, no se establecen adecuadamente estas conectividades, ¿no? Por eso los niños con TEA vamos a darnos cuenta que en algunas regiones de su cerebro están sobreconectadas y algunas regiones de su cerebro están conectadas de una manera inferior, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que esto hace que el niño sea muy sensible a muchas cosas, hiperconectividad, ¿no? Y que sea muy hiposensible a otras, ¿ok? Por ejemplo, cuestiones sociales, dolor, etcétera, ¿no? Esto hace que un niño con déficit de atención pueda sobreenfocarse en aquello que le interesa mucho, ¿verdad? Se sobrefocaliza y que en aquello que no le interesa, casi siempre actividades de la escuela, entonces el niño no le preste tanto atención, ¿sí? No hay una estabilidad cerebral y no hay una estabilidad en las conectividades y tampoco químicamente en el cerebro de un niño con TEA o déficit de atención, ¿sí? Lo mismo sucede con otros trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Ale, Y luego tenemos, sí, Ale, tenemos una preguntita aquí en el chat y hablando un poco o para esclarecer términos sobre neurodivergencia. Y pregunta Patti, supongo, en TEA y TDAH, el término de cerebro neurodivergente, ¿sería correcto? Si pudieras profundizarnos en este concepto. Y no sé si gustes que nosotros proyectemos la presentación para que puedas visualizar más
¿O así está bien? Me parece bien. Si quieres proyectarla mientras voy contestando, estaría muy bien. Maestro Lalo, ¿la presenta usted? Ok, entonces si quieres, partimos nosotros. Ok, En lo que perfecto. da respuesta a la pregunta. Perfecto. Bien, el término neurodivergencia es un término actual muy interesante, ¿verdad? Surge a partir de personas de espectro autista que nos empiezan a hablar sobre que una persona que tiene estas conectividades o tiene estas características de alguna manera que hacen que tengan conductas muy particulares o ya, perdón. ¿Me estaban escuchando? Sí, sí se le escucha bien. Entonces les decía que una persona que tenga estas conectividades que se van a traducir en patrones de conductas diferentes, en formas de aprendizaje diferentes, que no se les vea como algo anómalo, anormal, patológico, ¿no? Que esta es la visión médica. En el término neurodivergencia, lo que se pretende es que podamos entender qué es lo que pasa en el cerebrito de estos niños, podamos aceptar que nuestros cerebros son diferentes, ¿sí? Y que nosotros desarrollemos toda una serie de técnicas de enseñanza, aprendizaje, didácticas, etcétera, que vayan y sean acordes a esas necesidades de los niños, ¿no? Cuando hablamos de neurodivergencia, nos dice que lo que en muchas ocasiones hace que el niño sea considerado como algo diferente y raro, entonces es el hecho de que nosotros lo queremos normalizar, hacer igual a los otros niños, ¿no? Y lo que dice el término de neurodivergencia es, no, vamos a aceptar su diferencia y a partir de aceptar esta diferencia, vamos a darle estrategias apropiadas para que accesen a la información, para que conozcan el mundo y para que se adapten lo mejor posible a este mundo, ¿no? No sé si con eso queda claro el término. Sí, doctor, muchísimas gracias. Mucho gusto, ¿sí? Y son términos muy interesantes, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ok. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué podemos ir viendo de todo esto? Como educadores, tenemos una importante responsabilidad, ¿no? Que es ayudar al desarrollo de nuestros niños, pero siendo mucho más específico, lo que estamos ayudando es el desarrollo del cerebro de nuestros niños, ¿no? Tenemos que aprender a cómo ofrecerles seguridad, cómo darle los estímulos necesarios, aquello que le va a servir al niño para ir madurando, ir creciendo, para irse formando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. ¿Sí? ¿Nos apoyan con la siguiente? Entonces, desde ese punto de vista, por eso les decía, tenemos que revalorar nuestro trabajo, ¿no? Mucho de lo que trabajo aquí y hacemos con los compañeros de las áreas de educación especial es entiendan la importancia de su trabajo, ¿no? Es fundamental, ¿sí? Lo que vayamos haciendo con los niños, ¿verdad? Va a tener un impacto profundo en el cerebro de esos niños, ¿no? ¿Okay? Vamos a ayudar a los niños, ¿verdad? Que puedan tener un salto cualitativo en muchas ocasiones, ¿ok? Por eso es tan importante, ¿sí? Caro, ¿se pudo cambiar la diapositiva? No te escuchamos.
A ver, ahora lo veo. Yo según sí, pero si no la vuelvo a cerrar y No salir. se ve. Sí, no, No se está se quedó poniendo. congelada. Se quedó congelada. Ok, vuelvo a salir y entrar. No, te saliste, no se está proyectando nada. No, ahorita no. Sí. Ok. ¿Quieres que vuelva a compartirlo? Pues sí, porque ay, creo que ya la Algo cerré. pasa. Compartir, por favor, la Yo la presentación. vuelvo a compartir. Ya la estoy compartiendo. Va. Sí, Pues pide. ¿así ya se ve? Sí, ya se ve. Ok, Ya se ve. muy bien. Ya. No se ve. Ahora, ¿ya? Sí, ya ¿Ya? se ve, gracias. Ah, Está perfecto. presentando Sí la se que ve. dice manipulación cerebral y aprendizaje, es la que está proyectando. Exactamente, ese estoy proyectando, ¿sí? Gracias. ¿Saben cómo se denomina esto? Tiene su término, tecnoestrés. El estrés que nos genera la tecnología habitualmente. Para los que somos maestros, ustedes lo saben, ¿no? Cuando estuvimos en pandemia y todo, cuántos estreses nos dieron, ¿verdad? Muy bien. Vamos a regresar. El cerebro de un recién nacido realiza conexiones, como ya dijimos, a un ritmo increíble. La información que entra a ese cerebro, además, tiene hay momentos donde el cerebro como que está dispuesto a aprender cosas que otros momentos, ¿no? Y cuando el ambiente lo estimula lo suficiente, entonces es cuando tenemos esos saltos cualitativos increíbles que vemos en los niños, ¿no? En su proceso de aprendizaje, etcétera. Y que nos maravillan tanto, ¿no? Es cuando vemos, por ejemplo, como un niño de 6 años, entre 6 y 7 años, ¡bum!, como en cuestión de meses va desarrollando toda la habilidad de la lectura, etcétera, ¿no? Hay ventanas de oportunidad que de alguna manera se van estableciendo y que se van denominando como periodos críticos y periodos sensibles, ¿no? Esos periodos críticos y periodos sensibles de alguna manera nos ayudan a entender por qué en algunos momentos se desarrolla mucho más rápido una determinada habilidad, pero también nos ayuda a entender que si en esos momentos que el niño y el cerebro del niño está dispuesto para aprender, no lo aprende, probablemente más adelante cueste más trabajo aprenderlo, ¿sí? Cada una de nuestras habilidades tiene esos periodos sensibles, ¿no? Donde nosotros podemos aprender mucho más rápido ciertas habilidades que en otros, ¿no? Si un niño, ¿verdad?, de edad escolar quiere aprender a jugar tenis, seguro lo va a aprender muy rápido, ¿no? Si yo a mi edad quiero aprender a jugar tenis, seguro voy a tardar muchísimo y nunca voy a desarrollar una buena habilidad. Podré defenderme, pero no desarrollar una buena habilidad como si lo puede hacer un niño. ¿Por qué? Porque el niño tiene este periodo sensible o crítico donde su cerebro puede adquirir cierto tipo de habilidades y está predispuesto a adquirir esas habilidades, ¿sí? A los 3 años aproximadamente, ¿qué habilidades puede estar dispuesto el cerebrito de un niño, no? Hay áreas corticales primarias que tienen que ver con la recepción de los sonidos, de los estímulos visuales, de los estímulos olfativos, gustativos, etcétera, etcétera, con esas áreas que se desarrollan muy rápido, ¿no? El niño desarrolla su sistema límbico. El sistema límbico es el de las emociones básicas en lo general para reconocer hambre, sueño, etcétera, desde muy temprano, ¿no? Y va desarrollando ciertas habilidades relacionadas con la coordinación motriz, como que esto tiene que ver y participa mucho el cerebelo, ¿no? Este desarrollo que está teniendo el niño en estas regiones le permite tener e ir desarrollando habilidades que van a permitirle interactuar más, comunicarse, relacionarse con el medio. Si bien no maneja una comunicación verbal, sí maneja una gran cantidad de comunicación no verbal y emocional
¿sí? Hasta que ya empieza a desarrollar las habilidades lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro en estos momentos está preparado para procesar información clara, concisa. Si el ambiente está lleno de novedades, hay un entorno emocional estable, seguro, el cerebro, ese niño y su cerebrito van a madurar muy rápido y muy bien. Ahora, más o menos entre los 4 y los 11 años, ¿verdad? Terminando o en etapa preescolar y etapa ya escolar, el cerebro está preparado para adquirir una gran cantidad de destrezas, por ejemplo, académicas, sociales, culturales, morales, etcétera, ¿no? O sea, ya está listo ese cerebrito, ¿no? Claro, eso no se adquiere todo a la vez, sino va llevando pausadamente, ¿no? Ciertos hitos del desarrollo. O sea, va generando cada vez más habilidad, más habilidad, más habilidad. Cuando llega a la adolescencia, por ejemplo, un niño, pues el reto principal de la adolescencia es poder relacionarse socialmente, ¿no? A la par de poder regular mucho de su conducta, regular mucho de sus emociones, etcétera, ¿no? Pero no es algo que el adolescente logre de la noche a la mañana. Tiene que pasar todo su proceso de adolescencia. Y quien tiene que influir para todo esto es el ambiente externo, a través de la escuela, a través de la familia, etcétera. Se requiere, ¿verdad?, también en esta edad que la información recibida sea seleccionada, ordenada, secuenciada, que esté basada en conocimientos y procesos cognitivos previamente adquiridos, ¿no? Hablábamos hace rato, por ejemplo, de los dispositivos básicos, ¿sí? Los dispositivos básicos, desde la percepción, la motricidad, etcétera, son varios dispositivos básicos, memoria, atención, que el niño tiene que desarrollar, por ejemplo, antes de empezar a desarrollar las habilidades académicas, ¿sí? Por eso es bien importante, ¿verdad?, que cuando vemos un niño que tiene alguna dificultad en el desarrollo de las habilidades académicas, nosotros tratemos de irnos principalmente a ver justo cómo están esos dispositivos. En neuropsicología lo que hacemos mucho, ¿no? Nos llega un niño con una dislexia, está teniendo muchas dificultades para poder hablar. Si yo a ese niño le pongo a repetir, a lo mejor algunos de esos niños, ¿verdad?, les decimos al papá que lea mucho más. A lo mejor algunos niños con eso que le decimos mejora muchísimo su lectura, pero van a haber niños que lejos de mejorar su lectura, ¿verdad?, van a hacerle al niño generar muchas más reacciones emocionales negativas ante la lectura y no va a mejorar su habilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque muy probablemente ese otro niño tiene algunos otros dispositivos. Alguien tiene abierto, ¿verdad?, su micrófono. Les decía, no han madurado lo suficiente esos dispositivos básicos y por lo tanto, a pesar de que yo lo ponga a repetir una lectura, no va a mejorar su proceso de lectura, ¿no? Entonces, por eso muchas veces, ¿verdad?, tenemos que trabajar en conjunto con los neuropedagogos, con los neuropsicólogos, porque nosotros podemos ir viendo de alguna forma esas cualidades que se pueden estar teniendo por el niño y esas deficiencias que puede estar teniendo en los dispositivos básicos, ¿sí? Ale, disculpa que te interrumpa. Hay algunas preguntas en el chat, pero también veo una manita levantada. Me parece Miriam. Sí. Ok. Porque no veo ni el chat ni veo las manitas. Sí. Adelante. Maestra Miriam, pero yo aquí te ayudo, Alex. No sé si quiera participar. Creo que no. Ok. ¿Y de preguntas? Ajá, y las preguntas, en lo que a lo mejor enciende su micro, preguntan aquí en el chat, si un alumno con TDAH no está tomando medicamento,
indicado por neurólogo por situaciones económicas, ¿qué tanto favorecen las actividades para mejorar la atención, memoria, autorregulación, planeación, por lo tanto, aprendizaje? La pregunta Oscar Lozano Salazar, y a continuación tengo otras dos preguntas. Entonces, si gusta responder esta y luego planteamos la siguiente. Sí, bueno, el medicamento que se le puede dar a un niño, por lo general lo que va a hacer es básicamente estabilizar neuroquímicamente el cerebrito del niño para que ya se den otros procedimientos o intervenciones más apropiadas, ¿no? Desde lo conductual, desde lo académico, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso ayuda. Ahora, el hecho de que un niño, por ejemplo, no tome medicamento, no quiere decir que no vaya a mejorar con la intervención que nosotros le vamos a dar. Va a mejorar, o sea, volvemos, todo esto ayuda. Quizá no mejore tan rápido como esperaríamos, eso sí, ¿no? Sobre todo, aquí, ¿verdad? Tenemos que ver que en trastorno por déficit de atención e hiperactividad hay niveles. Si es de nivel leve, no va a haber mayor problema. Al niño podemos motivarlo muy bien, podemos generarle un ambiente, organizarle un ambiente adecuado y el niño va a aprender muy bien. No va a haber mayor problema. El medicamento mejoraría, sí mejoraría. Si es moderado o severo, muchas veces es cuando el niño puede estar mostrando una conducta muy disruptiva o muy inatenta, pero podemos trabajar con la atención, podemos trabajar con esas conductas, ¿verdad?, disruptivas desde el punto de vista más conductual, desde el punto de vista mucho más de enfocarlo, ayudar a enfocarle su atención y va a ir mejorando. Pero como les digo, probablemente lo que nos llame la atención es que no mejora como quizás nosotros esperaríamos. Pero todo lo que hagamos por esos niños le va a ayudar con o sin medicamento. Si tiene todo lo que el niño necesita, pues le estamos facilitando al niño que vaya mejorando. Si algo le falta en lo que necesita, entonces el niño puede mejorar, pero quizás no al mismo ritmo de como esperaríamos, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con los neurólogos antiguos que decían, solo toma el medicamento sin ninguna intervención. El niño tomaba el medicamento, pero el medicamento no cambia conductas, ¿no? Las conductas se cambian a través del aprendizaje que nosotros le vamos dando en nuestras intervenciones, ¿sí? No sé si quedó clara. Sí, hay otras, muchas más preguntas. Hago una y no sé, veo a Vic. Vic, si después de esta puedes, dice Oscar Lozano que muchas gracias. Vic, no sé si posteriormente tú puedas abrir tu micro para preguntarla, pero te voy a hacer en este momento otra. El compañero Juan Soto pregunta, buen día doctor, te da la bienvenida. ¿Y de qué forma podrá estimular o favorecer la sinapsis en niños con secuelas de parálisis cerebral? En estos niños tenemos que trabajar a dos niveles, ¿no? Primero, lo que tenemos que ver es cómo están las habilidades cognitivas del niño con parálisis cerebral. La parálisis cerebral, quizás lo que vemos mucho más evidente es la parte o las dificultades motrices, ¿no? Pero muchas veces las dificultades motrices no van a la par con el desarrollo cognitivo del niño. El niño puede tener a lo mejor bastante disfuncionalidad motriz, pero puede tener una buena capacidad intelectual. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no todos los niños que tienen parálisis cerebral infantil pueden tener algún tipo de discapacidad intelectual, ¿verdad? O retraso en el desarrollo de algunas funciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo está el niño, ¿no? O niño, ojo, cuando hablo de niño estoy refiriéndome a lo genérico, niños y niñas, por favor, no estoy hablando en forma de género, ¿sí? Entonces, tenemos que ver cómo está la habilidad del niño, ¿sí? ¿Cuál es su capacidad del niño para saber entonces qué actividades vamos a hacer? Ahora,
Todo lo que hagamos en intervención, volvemos. Doctor, se le Alex, silencio tu micrófono. Ok, ya, perdón. Les decía, ¿no? Todo lo que hagamos por el niño, todas nuestras intervenciones en el niño, ¿ok? Van a ayudar al niño, ¿sí? O sea, todas las que hagamos con los niños, le van a ayudar. ¿En qué medida? Mucho va a depender de qué tanto lo que estamos haciendo es lo que está necesitando el niño en ese momento, ¿sí? Entonces, primero tenemos que ver cuál es la necesidad del niño. Decíamos, primero tenemos que ver cómo están las capacidades del niño con parálisis cerebral infantil y ya luego vamos haciendo las intervenciones pertinentes. Si hacemos las intervenciones pertinentes, si son las que está necesitando el niño, ese niño va a mejorar muchísimo, ¿no? ¿Sí? Claro, desde el punto de vista motor, pues para eso están los especialistas en motricidad, ¿no? ¿Ok? Para nosotros, ¿verdad? Como maestros, la parte cognitiva es la que tenemos, cognitivo y emocional. Ojo, las dos actualmente, ¿no? No sé si se respondió. Sí, gracias. Hay muchísimas más, pero nos parece que dejamos que continúes. Vamos haciendo todo el recuento de las preguntas y yo espero que al final que nos puedas ayudar a concluirlas y solamente verificar la parte técnica te va a apoyar a ahora sí a proyectar la presentación. Maestro Lalo, Okay. si pudieras entonces, para que el doctor pueda ver las preguntas y la pantalla. Ok. Okay. Pasamos a... Ok. Ok. Ya. Creo que acá estamos, ¿verdad? Bien. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchan, perdón? Ok. Entonces, ¿qué tenemos, no? Cuando el niño se va acercando a la pubertad, el ritmo de estas conectividades va bajando, ¿ya? ¿Cómo y por qué? Porque cuando se acerca a la pubertad, las hormonas toman control, mucho del control, ¿no? En nuestros pubertos, muchos de los cambios que se están dando, inclusive a nivel del cerebro, están dados por las hormonas, ¿sí? Entonces, cuando el niño se va acercando a la pubertad, se van consolidando aquellas conexiones que son muy importantes para ya quedarse de manera permanente y aquellas que no se han reforzado tanto, ¿verdad? Entonces se van eliminando, ¿sí? El cerebro va haciendo como una selección de... Un momentito, mantener, compañeros, alguien tiene su dispositivo, perdónale, alguien tiene su dispositivo encendido y se vicia. Por favor, revisemos para evitar que se pierda la voz. Entonces, les decía, el cerebro va, ¿verdad? Viendo qué va a mantener, qué va a fortalecer, qué va a quitar y qué va a restablecer, ¿no? Todo ello basándose en la experiencia. El adolescente, el cerebro del adolescente es un cerebro extremadamente interesante, ¿eh? Porque hay cambios muy importantes a nivel cerebral. Es el otro gran momento de grandes cambios. Así como en la edad preescolar, el niño, ¿verdad? Cambió muchísimo y se formaron las bases para muchas cosas. En la adolescencia volvemos a tener por un tiempecito otra vez estos cambios importantes, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ok. Y creo que esto ya pudieron verlo, ¿no? Algunos de los pilares de la neurodidáctica, ¿sí?
que son como aplicaciones de algo que hemos estado descubriendo actualmente en las neurociencias, que nos dice, ¿no? Que si nosotros aprendemos, que nosotros habitualmente, ¿verdad? Como seres humanos, uno de los procesos más interesantes de nuestro aprendizaje se da en el juego, ¿no? Si los niños tienen un ambiente escolar mucho más de tipo que permita jugar, que permita expresarles, que permita hacer, esos niños van a aprender mucho más, ¿no? Y no solamente eso, sino también si esos niños tienen un ambiente seguro, donde no hay un estrés extremo, ¿sí? O muy fuerte, estas condiciones van a hacer que los niños aprendan mucho mejor, ¿no? Si fortalecemos mucho los aprendizajes espontáneos, si fortalecemos mucho la motivación del niño, ¿verdad? Si fortalecemos mucho la curiosidad del niño, los niños son muy curiosos, ¿verdad? Y fortalecemos esa curiosidad y les permitimos accesar a la información que satisfaga esa curiosidad, esos niños van a estar en un continuo proceso de aprendizaje, ¿no? Donde van a enfocar todo su cerebro a algo. ¿Por qué? Porque ya les inquietó, ya los motivó, ¿verdad? Porque nuestro cerebro funciona así, ¿sí? Si al niño, por el contrario, no le dejamos, ¿verdad?, generar esta creatividad, no le generamos preguntas o motivación, o no le damos lo suficiente, no le estimulamos lo suficiente, entonces lo que vamos a tener como consecuencia es que a lo mejor el aprendizaje no va a ser tan bonito, no va a ser de la calidad que tendríamos si tuviéramos las otras condiciones, ¿no? Esto de la neurodidáctica es totalmente aplicable tanto desde un enfoque o un modelo, como estamos viendo, mucho más neuropsicológico, como desde los modelos de la neurodiversidad, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y bueno, vean, a veces hay ciertas ideas que permean mucho en nuestro medio, porque alguien las comentó, alguien las dijo, pero no necesariamente las investigaciones nos dicen, ¿saben qué? Esto es así, ¿ok? Y por eso a esta parte, ¿verdad? Le llamé a algunos neuromitos. No puse muchos, solo puse 5 que habitualmente escuchamos, ¿no? Por allá y que en muchos libros y que en muchas conferencias así muy light nos van dando, ¿sí? ¿Qué son? Creencias que damos por ciertas, pero que realmente no tienen una base científica. Lo cual, ojo, no quiere decir que no funcione, ¿sí? Solamente que cuando nos plantamos desde el punto de vista de las neurociencias o la neuroeducación o la educación formal, tenemos que irnos guiando de todo lo que las investigaciones nos van diciendo, ¿no? Hay muchas cosas en esta vida que no son científicas y funcionan. Bueno, está bien, ¿no? Pero nosotros tenemos que plantarnos desde el punto de vista de que somos, ¿verdad?, especialistas en educación, que tenemos que basarnos en los principios de la educación y todo lo que enriquece estos principios, ¿sí? Veamos el primer neuromito, ¿sí? Es el más común, ¿verdad? Que alguien lo dijo en alguna ocasión. Algunos se lo atribuyen a Albert Einstein, ¿no? Yo no sé si él lo dijo, ¿no? ¿Verdad? Pero que solo usamos, que en el momento actual todos nosotros, ¿verdad? Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Este es un mito muy, muy, muy famoso. Realmente no es así, ¿no? Nosotros en cada momento estamos usando todo lo que es nuestro cerebro, ¿sí? No es que nuestro cerebro tenga un apartado allá guardado, etcétera, etcétera, y que no, todavía nuevecito, ¿verdad? Como el regalo que está ya guardado todavía con su lazo. No, no es así, ¿ok? Nuestro cerebro está funcionando siempre. Que a veces, ojo, hay áreas de nuestro cerebro que funcionan más que otras, ¿no?
Por ponerles un ejemplo, si yo en este momento les pido a ustedes que por favor me digan todos los nombres de animalitos que ustedes recuerden, ¿sí? Muy probablemente van a decir estos nombres de animalitos, ¿ok? Y si nos hacen una resonancia magnética funcional, se ve en la resonancia magnética funcional como un área muy específica de nuestro cerebro, probablemente situada en el lóbulo frontal, ¿verdad? Se active mucho más, pero mucho más. No quiere decir que no se active el resto, ¿no? Sino que hay una región que se está activando. Y así con cada actividad que nosotros hacemos, ¿no? Esta idea de que a lo mejor usamos el 10% del cerebro en muchas ocasiones va a promover algunas ideas erróneas, ¿no? Como por ejemplo que las personas tienen un potencial oculto que no sale y que casi con ciertas técnicas, incluso mágicas, no saben ustedes todo lo que me ha tocado ver en estos 50 años que he estado metido, bueno, perdón, 40 años metidos en la psicología, todas las cosas que me ha tocado ver, ¿no? Cuando en realidad lo que necesitamos para los niños, para que desarrollen, eso sí, ¿no? Sus habilidades, etcétera, es fomentar estrategias de aprendizaje realistas basadas en la evidencia, ¿no? Como estamos tratando de hacer en este momento, ¿sí? Entonces, la próxima vez que alguien les diga que solo están usando 10% de su cerebro, por favor, ya tienen unos argumentos para responderle, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Lo otro que ha permeado mucho, que existe. Creo que ya salió el ponente. Sí, parece que está, bueno, por alguna situación Se salió desconectó. Sí, vamos a otorgar unos minutos, por favor, no sean malitos en lo que lo contactamos o si él puede retomar. De pronto podemos ir a lo mejor leyendo ya la información que está aquí en la diapositiva. Y pues reiterarles que en el chat estamos monitoreando, los compañeros del equipo de enlace estamos monitoreando sus preguntas. No estamos seguros si todas se van a poder compartir con el maestro, pero estamos tratando de filtrar o las que más se repitan o las que puedan tener relación, las vamos a compartir con él. De nueva cuenta, les agradecemos su paciencia. No salgamos de la reunión, aquí permanezcamos. Yo creo que en unos minutos podemos restablecernos. ¿Ya estamos por aquí? Ok. Sí, ya. Adelante, Por maestra, alguna adelante. razón me sacó, ¿no? Sí, Entonces parece que estamos sí. hablando de esta parte de los estilos de aprendizaje, ¿no? Que visuales, auditivos. Esto se ha popularizado mucho, ¿no? Sin embargo, ¿a qué hace referencia esto? A que a lo mejor nosotros, todos nosotros podemos tener algunas diferencias, ¿no? Y a lo mejor a mí se me facilita aprender si es veo o escucho, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir que mi tipo de aprendizaje ya sea de un tipo, porque finalmente todos nuestros aprendizajes son multisensoriales y todo lo que nosotros debemos siempre estimular son aprendizajes multisensoriales, ¿no? A pesar de estas preferencias, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de hacer si, por ejemplo, yo tengo ciertas características donde me interesa más o puedo tener cierta habilidad para lo visual, etcétera? A lo mejor adaptar los contenidos, ¿verdad? Para que utilicemos esas preferencias de las personas. Pero no es que hayan diversos tipos de aprendizaje, ¿sí? Nosotros siempre, y a pesar de que a algún niño le recomendemos a lo mejor un video, etcétera, etcétera, tenemos que ayudarlo con los otros sentidos, porque nuestro aprendizaje siempre es multisensorial, no es de una sola vía, no es de un solo camino, ¿sí? Entonces, esta es otra idea que podemos ver, ¿no? Por allá veo una manita levantada, no sé si alguien quiera preguntar. Sí, puedo participar. Claro. Gracias, maestro Alejandro. Escuchando lo que usted menciona de las
habilidades previas para el aprendizaje. Tenemos un alumno en la escuela que tiene el diagnóstico de TDAH. Aquí su mayor dificultad es la escritura. No tiene lectura y escritura, pero al momento de escribir, parece que está haciendo el mapeo de un electro. O sea, le cuesta mucho trabajo y además hay cierta rigidez para escribir porque marca mucho el lápiz y no se ubica ahora sí que en el renglón, en el cuadro. Es un niño muy inteligente. Estamos trabajando y le decía a los compañeros maestros que cuando él trabaje no le pidan tanto escribir, sino que él se quede con la información y comprenda la información. La mayor parte de su participación sea en forma oral. Pero mi pregunta va a lo referente, ¿se le pudieran dar actividades, perdón, ejercicios o actividades de motricidad fina, como los que son previos a la escritura, para que mejore? ¿Sí le ayudará o hay otra estrategia para apoyarlo? No, desde luego que sí. Del TDAH, cerca del 40% de los niños va a presentar también trastornos de aprendizaje, algún trastorno de aprendizaje, ¿sí? O sea, es raro el niño que solo tiene TDAH. Van a presentar trastornos de aprendizaje o trastornos de la conducta o trastornos afectivos, ¿sí? Casi siempre, de manera comórbida, o sea, que los dos se presenten, ¿sí? A veces cuando se están presentando los dos de manera comórbida, hay que trabajarles estrategias para los dos, ¿no? En un caso, por ejemplo, como este que comenta, maestra, donde estamos viendo que el niño está teniendo habilidades visoespaciales, ¿no? Donde estamos viendo que tiene dificultades visomotrices, sería muy bueno darle al niño tareas que tengan que ver con habilidades visomotoras y habilidades visoespaciales, ¿sí? Porque esto le va a ayudar muchísimo al niño, ¿no? Además de, como muy bien dijo, todo lo que son habilidades de motricidad fina, ¿sí? Eso le va a ayudar mucho. Pero también tenemos que ver que muchos niños con déficit de atención e hiperactividad, sobre todo si son muy hiperactivos, esos niños por lo general tienen mucha impulsividad, ¿no? Y tienen mucha fuerza, y no miden, no regulan a veces lo motor. Entonces también podemos en un momento dado ayudar a que regule lo motor, ¿verdad? Ayudar al niño para que vaya regulando esa energía que vaya teniendo, ¿no? Sí, sí se pueden hacer estrategias de todo esto, ¿no? Porque ya detectó usted muy bien que el niño está teniendo este tipo de problemáticas, ¿no? Además del déficit de atención, que algunas están o pueden acompañar al déficit de atención y otras son comórbidas al déficit de atención, ¿no? ¿Ok? No sé si hay alguna otra preguntita. Gracias. Sí. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, eso con respecto a la duda que yo tenía. Gracias. Está apagado su micro, maestro. Así. Ok, pasaremos a la siguiente. Si no hay alguna otra pregunta. Todos hemos actualmente, ¿verdad? Nos hemos sometido de una u otra manera con, vamos a hacer tareas para estimular el hemisferio derecho y estimular el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Y hay tareas, ¿verdad? Sobre todo esto viene mucho desde gimnasia cerebral, que estas tareas son del hemisferio derecho y estas tareas son del hemisferio izquierdo. Nuestro cerebro trabaja de manera conjunta, ¿sí? Aunque hay algunas habilidades que sí están de alguna manera mucho más especializadas en un hemisferio que otro, por ejemplo, habilidades de lenguaje están mucho más especializadas en el hemisferio izquierdo, habilidades visoespaciales en el hemisferio derecho, pero no hay, en general nuestro cerebro funciona de una manera muy integrada, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las tareas que vayamos a hacer para estimular el hemisferio derecho también están estimulando el hemisferio izquierdo y viceversa, ¿no? Porque así funciona nuestro cerebro, ¿no? Si en este momento me están escuchando, están escuchando lo que yo digo,
Están escuchando, ¿verdad? 1, decodificando lo que yo digo, o sea, entendiendo lo que yo digo. 2, están, ¿verdad? Su cerebro está registrando si lo que estoy diciendo está organizado adecuadamente, si hay una adecuada organización gramatical, ¿no? Además de lo semántico, ¿no? 3, si mis ideas se están expresando claramente, que es la función pragmática, ¿no? Función semántica, función gramatical, muchas veces están reguladas por el hemisferio izquierdo, pero mi habla yo le estoy dando un tono, donde estoy marcando pausas, estoy señalando lo que es importante, ¿sí? ¿Y esto quién lo está haciendo? Mi hemisferio derecho, ¿no? Sin embargo, los dos están funcionando continuamente y la función que estoy generando es la función del lenguaje con la parte lingüística y con la parte prosódica, ¿sí? Ambos, y se están dando al mismo tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso, este otro mito, ¿verdad? De que funcionan separadamente los hemisferios, no es tan cierto, finalmente, ¿no? ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Ok. La otra más. Una más, por favor. Otra más. Ok. A la anterior, que esta también es se ha promovido mucho, ¿no? Que la estimulación temprana, someter a un niño a estimulación temprana va a ser mejor, ¿no? Y la lógica viene de lo que hemos estado platicando, de que mientras más le demos al niño, más conexiones va a necesitar su cerebro y por lo tanto va a ser mucho más inteligente nuestro hijo, ¿no? No es así, nuestro cerebro no funciona así. Nuestro cerebro va a funcionar de acuerdo con cierto tipo de necesidades, ¿sí? Cierto tipo de estimulación. Sobreestimular muchas veces a los niños desde pequeños no es nada bueno, porque eso puede causar ansiedad, puede causar una fatiga cognitiva en el niño, ¿no? Donde deje de prestar atención, etcétera, etcétera, ¿no? Y se ha visto finalmente que la estimulación temprana, sobre todo en niños normotípicos, por lo general a largo plazo no ha traído más beneficio, ¿no? La estimulación temprana en niños que pueden tener algún factor de riesgo, sí. Si el niño a lo mejor tuvo prematurez, si el niño a lo mejor tuvo hipoxia cuando nació, etcétera, etcétera, y son niños que necesitan la estimulación temprana. Pero un niño normotípico probablemente no necesite más que la estimulación que le vamos dando en los ambientes donde se está moviendo el niño. Muchas veces si le damos de más, sobreestimulamos, generamos ansiedad, etcétera, etcétera, en nuestros niños, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y bueno, la otra, adelante. Esta. Otra más. Una más, por favor. Hacia adelante, no hacia atrás. Exacto, esta. Una, ¿verdad? Última, que esa se desbarata con todo lo que ya platicamos, es que el cerebro deja de desarrollarse después de la infancia. Totalmente falso. El cerebro sigue formándose, siguen formándose conexiones, habiendo estas podas sinápticas, hay plasticidad cerebral, incluso en cerebros de personas muy ancianas, ¿no? ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que estimular a nuestro cerebro. Siempre tenemos que estarlo estimulando si queremos que nuestro cerebro funcione adecuadamente. Pasamos a la siguiente. Por lo tanto, ¿verdad? Ya forma de conclusión, sabemos que el desarrollo de las capacidades cognitivas y las capacidades en general, todas nuestras habilidades van muy de la mano con el desarrollo cerebral y viceversa. Quien conoce cómo y bajo qué condiciones se modifica el cerebro al aprender, puede enseñar mejor. Por eso esas pláticas son tan importantes, ¿no? Y acuérdense, siempre debemos vernos como un escultor, donde estamos moldeando el cerebro de nuestros niños, ¿sí? En el salón de clase.
y el cerebro de nuestros hijos cuando estamos en casa, ¿sí? Gracias. Yo creo que no sé si hay tiempo para preguntitas por allá. Steffi, Carol. Gracias, maestro Alejandro. Claro, compañeros maestros, vamos a dar la oportunidad, 2, tal vez 3 participaciones, depende un poquito de cuándo nos extendamos. Entonces, para quien guste hacer una pregunta directa en este momento, sírvanse levantar ahí la manita de participación. Obviamente vamos a tomar en cuenta los primeros lugares. Permítanme por aquí ir viendo. Ya tenemos la primera. Vamos a darle la palabra al maestro Oscar Alberto Gaspar Márquez. Adelante con su pregunta. Muy bien. Creo que no pudo abrir su micrófono, ¿no? Tal vez, bueno, es que bajo la mano, no estoy muy segura si a lo mejor había por ahí un error, que nos haga saber. Si no, pasaríamos con el segundo, nuestro Miguel Ángel. Usted sí está, interesado en hacer alguna pregunta. Adelante, por favor. Sí, gracias. Sí, maestro, le escucho. ¿Se habrá apagado su micrófono? No nos aparece activo el micrófono, tal vez alguna situación con el internet, porque sí nos aparece que está activo. Bueno, lo dejamos pendiente de nueva cuenta y pasamos con quien sigue, que sería la maestra Cristina Oyarzábal. Maestra, veamos si podemos escucharle. Sí, sí se Adelante. escucha. Sí, adelante, maestra. En cuanto a estos aspectos de activación cerebral que mencionaba que no son oportunos de estimulación temprana, ¿qué tan evaluables entonces son en los pequeños que entran a primer grado de primaria? Estos lo que le denominan mucho algunas pruebas como prerequisitos para el aprendizaje. ¿Qué tan estos prerequisitos sí nos pueden aportar de estas condicionantes neurológicas que tienen nuestros pequeños? Por favor, doctor. Claro, no siempre deben de haber ciertos prerequisitos, ¿no? Cuando se va a entrar a ciertos niveles, sobre todo si el nivel de exigencia y el reto que se le va a pedir al niño es determinado, ¿no? O sea, si el niño tiene este reto, entonces nosotros necesitamos ver si tiene todas las habilidades necesarias para alcanzar ese reto, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos que el niño no tiene adecuadamente desarrollado los prerequisitos, podemos empezar entonces una serie de procedimientos que van desde pensar que a lo mejor no fue lo suficientemente estimulado, porque ya decíamos que la falta de estimulación también va condicionando, ¿verdad? Que no se desarrolle adecuadamente ciertas funciones, lo cual, ¿verdad? En esos casos, rápidamente, si nosotros estimulamos al niño en esos momentos, entonces el niño puede salir adelante, ¿no? Si lo que observamos en los prerequisitos, estamos observando que hay deficiencias muy importantes, entonces a lo mejor podamos empezar a plantearnos la posibilidad de que algo pasó en ese niño, ¿no? Y ese algo puede ser desde cuestiones muy emocionales, situaciones o vivencias emocionales muy intensas, o situaciones de tipo neurobiológica, ¿no? Y es allá donde podemos empezar a hacer pequeñas historias, ¿verdad? Para pequeños datos que nosotros vamos obteniendo cuando los niños van a entrar a las escuelas, sobre todo datos que tengan que ver, por ejemplo, con factores de riesgo, ¿no? Sí, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, cómo fue el desarrollo del niño en los primeros meses, en los primeros días, y vamos haciendo como un pequeño recorrido de su historia para ver qué es lo que más puede estar impactando, ¿no? ¿Ok? Ajá, sí, porque si ya nos dicen desde la historia académica los padres de familia que hay crisis epilépticas o convulsiones, entonces ya desde ahí va a estar no difícil, pero tendría que tener otro método de integración o de activación la pequeña, ya porque el proceso lectoescritor se le ha complicado. Claro,
No todos los niños, hay que ver, bueno, en primer lugar, qué tipo de epilepsia puede tener, ¿no? Hay que saber exactamente qué tipo de medicamentos se está tomando, porque hay diversos tipos, hay muchos tipos de epilepsias, ¿no? Hay algunos que sí pueden impactar directamente el proceso de aprendizaje y hay ocasiones donde los mismos medicamentos, ¿verdad?, que tienen una función inhibidora, pueden retrasar el aprendizaje, ¿no? Entonces, allá sí hay un factor neurológico, o sea, si estamos hablando de una epilepsia y hay un factor neurológico que sí es importante pedirle, ¿verdad? Si lo están llevando al neurólogo, pedirle alguna cartita de recomendaciones del neurólogo para la escuela, etcétera, ¿no? Yo creo que eso sí sería bueno, ¿no? Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Gracias, doctor. Vamos, una participación más. Teníamos por aquí pendiente a Francisca Ramos Galindo. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntar, una bebé que se quedó sin líquido y fue necesario sacarla y ahora en el paso del tiempo se observan que hay conductas que por la edad pues no se presentan como por ejemplo el lenguaje, el caminar, etcétera. ¿Tiene posibilidades de rehabilitación con esto que usted maneja, que eso que usted esto que se aporta desde la neurociencia? ¿Hay posibilidad de que pudiera, pues no sé si alcanzar al resto de sus compañeros o madurar o superar esta dificultad? Posibilidades siempre hay, ¿no? Los límites muchas veces no los marca el propio niño, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que nos está platicando, estamos hablando de que hubo un factor de riesgo muy importante, ¿no? En el momento del nacimiento, ¿sí? Sí. En los niños, ojo, los factores de riesgo que se dan a nivel muy temprano, si no son muy graves, ¿ok? Los resultados, las consecuencias de eso que pasó, no las vamos a ver de manera inmediata, las vamos a ver mucho más tardíamente, ¿sí? Por ejemplo, un niño, como en este caso, ¿no? Probablemente muchas cosas, si no tuvo alteraciones neurológicas severas desde pequeñita, o sea, desde el momento que nació, ¿cuál sería una alteración neurológica importante? Una hipotonía o una hipertonía muscular, ¿no? Que la niña, por ejemplo, haya estado demasiado rígida desde muy pequeñita, desde el nacimiento, o haya estado demasiado flojita, ¿no? Como decimos, ¿no? En estos casos, ¿qué estamos viendo? Que el niño o la niña tuvo un problema neurológico severo, ¿no? Sí. Estos casos sí requieren una atención neurológica muy importante, requieren de una estimulación temprana desde que el bebé nació, ¿verdad? Hay que someterlo a estimulación temprana. Para ellos les ayuda mucho todo esto. Pero hay niños que a lo mejor no, aparentemente pasó eso, ¿verdad? Aparentemente no hubo ninguna complicación, pero luego los pediatras nos dicen, por favor, lleve la estimulación temprana. ¿Por qué? Porque los pediatras saben que muchas consecuencias de eso que pasó, por ejemplo, en el momento del nacimiento, no se van a expresar en esos primeros meses, se van a expresar a veces más tarde, en forma de o problemas de conducta, o problemas sensoriales, o problemas motores, ¿no? O problemas en el aprendizaje académico, en el desarrollo de las habilidades académicas, ¿sí? Sí. Entonces, ahí es cuando se van a expresar, ¿no? No podemos cambiar ese pasado, lo que sucedió, pero lo que sí podemos hacer es ver cuáles son las condiciones del niño en el momento en el que se encuentra y darle lo que el niño necesita, la mayor estimulación que necesita. Ojo, en neuropsicología se le está dando prioridad y mucha importancia, sobre todo a los primeros meses y años de vida, ¿no? Sobre todo desde la infancia muy temprana hasta la edad preescolar. ¿Por qué? Porque son momentos donde si detectamos a un niño que está teniendo o puede estar teniendo algún problema, ¿verdad?, del neurodesarrollo y lo vamos estimulando, no le vamos a quitar el problema del neurodesarrollo, ojo, porque esos no tienen cura. Lo que vamos a hacer es minimizar los efectos del problema, ¿no? ¿Ok? Minimizarlo hasta donde se pueda.
¿sí? Por eso mucho de lo que hacen en neuropsicología actual y en psicopedagogía es enfocarse mucho en estas primeras fases, donde el niño está construyendo lo que va a hacer, ¿no? Ok. ¿Sí? Sí, gracias, muchísimas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias, maestro. Es importante para nosotros comentarle, maestro Alejandro, que estamos recibiendo muchas preguntas, están muy interesados los compañeros y les agradecemos a ellos. Desafortunadamente no podemos pasar absolutamente todas, pero te estamos tratando de englobar algunas, incluso las participaciones, hasta ahí nos quedaríamos directamente. Englobando algunas de las preguntas e inquietudes que tienen, maestro, si nos pudiera comentar cuál considera o cuál es la importancia del medicamento en el manejo conductual y aprendizaje en alumnos con TDAH. Ayuda, es algo que ayuda, ¿no? O sea, genera condiciones. Vean, los neurólogos lo saben. Los neurólogos con los que yo trabajo, ¿verdad? Los neuropediatras, son muy claros. El medicamento nos da aproximadamente como un 20-30% de lo que el niño necesita. El otro 70 o 60% de lo que el niño necesita es lo que nosotros vamos a hacer en el salón de clase y en la casa, ¿sí? Las estrategias que vamos a elaborar, qué le vamos a dar al niño, cómo organizar su proceso de aprendizaje, todo eso, ¿verdad? Cuáles van a ser los mecanismos, cómo vamos a organizar sus conductas, los factores de distracción, etcétera. Todo eso le va a ayudar mucho más al niño, ¿sí? Pero como decíamos no hace rato, el hecho de que un niño no esté medicado no implica que no vamos a trabajar con él, porque de todas maneras tenemos que trabajar, le va a ayudar al niño, pero no le va a ayudar al mismo ritmo que un niño que está medicado, ¿sí? Gracias, maestro. Otra de las inquietudes, tratando de englobar las generales, es ¿cuál sería la opción más recomendable para evaluación de un alumno con TDAH? ¿Una valoración neurológica o pruebas de gabinete? Depende de lo que queramos ver, ¿no? Si estamos en un proceso diagnóstico, probablemente hay niños, ¿verdad?, que desde el gabinete del neurólogo pueden en un momento dado determinarse, ¿sí? Que si el niño tiene o no tiene, ¿sí? Ojo, hasta el día de hoy, el TDAH, ¿verdad?, lo mismo que el trastorno del espectro autista, se diagnostican desde la parte clínica, o sea, desde la observación. ¿Qué es la observación? Desde lo que ven en el salón de clases, la observación si le aplicamos pruebas desde lo que vemos en las pruebas y los perfiles, hasta lo que hacen muchos psiquiatras, cuestionarios que van aplicando, platicar con los papás, etcétera. Toda esa información nos dice, no existe ningún aparato, ni electroencefalograma, ni mapeo, ni resonancia magnética, ni nada que nos lleve a diagnosticar TDAH o trastorno de espectro autista, ¿verdad? En los niños. Es lo clínico y lo observacional. Hay niños, ¿verdad?, que las conductas que manifiesta, más la historia clínica que hace el neuropediatra, lo llevan a decir, ¿sabes qué? Tiene un déficit de atención, vamos a medicarlo y denle, por favor, estas estrategias. Y el niño puede funcionar muy bien. Y hay niños, ¿verdad? O dependiendo de lo que estemos buscando, que van a requerir pruebas a lo mejor psicológicas, psicopedagógicas o neuropsicológicas, ¿verdad?, que nos van a ayudar a completar todo el diagnóstico, pero mayormente lo que nos dan estas pruebas son los perfiles cognitivos, de ver qué áreas específicas podemos trabajar con los niños, ¿no? No todos los TDA son iguales. Acuérdense que hay niños que pueden tener mayor inatención, hay niños que pueden tener mayor hiperactividad, mayor impulsividad, ¿sí?